Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahora estamos acá en Uruguay, más precisamente en Montevideo, y estamos acá con dos economistas, con Braulio Celco y también con Germán de Agosto, que lo que vamos a hacer es un poco charlar de forma muy distendida, y como saben, no haciendo un ejercicio periodístico, que era justamente lo que les comentaba recién, sino sencillamente una conversación de economistas para ver qué es lo que pasa acá en Uruguay, tratar de entender un poco la economía uruguaya que por lo general los argentinos conocemos poco o quizás de forma algunos puntos así aislados y que nos va a permitir también para quienes estén en Paraguay, Chile, que nos sigue mucho, España, así que también para entender un poquito más cómo es la economía uruguaya. Así que bueno, muchas gracias por darnos este espacio. Y bueno, les quería preguntar en términos generales, lo que es el crecimiento en Uruguay. ¿Cómo se viene dando? ¿Hay grandes fluctuaciones a través del tiempo? ¿Hay un cambio con el nuevo gobierno en términos de PBI, vamos a decir así, de la economía uruguaya en general? Bueno, si querés, yo arranco. Me parece que, claro, al tener un evento tan disruptivo, tan excepcional como la pandemia, naturalmente los últimos años quedan más signados por ese episodio que quizás por un cambio de gobierno, porque si nosotros sacamos ese año como del análisis, creo que no sé si vos compartís, pero nosotros tuvimos un crecimiento excepcional a lo que es nuestra historia, a la luz de lo que es la historia económica del Uruguay, entre el año 2004, una vez ya salido los efectos de la crisis del 2002, y el año 2014, que es el periodo que identificamos como el cambio de lo que es el escenario externo, ¿no? Que en Uruguay lo vimos como materializándose en un estancamiento, en otros países lo vimos como un escenario recesivo, pero en Uruguay ahí tenés como un quiebre, tenés un crecimiento excepcional entre 2004 y 2014, tanto en lo que son las tasas promedio de crecimiento, del entorno del 4,5-5% anual, como en lo que es la longitud de ese periodo. ¿Sí? Y luego, con ese cambio a partir de 2015, una economía que se fue estancando y que registra un crecimiento por debajo del 1% anual promedio, y eso te va desde el 2015 hasta el 2023, con alguna fluctuación, pero muy pequeña. Uruguay hace 10 años que crece muy poco, crece incluso por debajo de lo que se estima hoy es el crecimiento potencial, que se estima por el Comité de Expertos, que hace justamente a lo que es la nueva institucionalidad fiscal, en 2,8%. Eso es como el crecimiento hoy por hoy estimado para el potencial Uruguay, y en los últimos 10 años tenemos un registro por debajo de esa cifra, lo cual nos deja con un crecimiento que entendemos que es insuficiente a la luz de los desafíos que eran preexistentes a la pandemia y que naturalmente se acentuaron con la pandemia. O sea que de alguna manera creo que en el siglo XXI tenemos como esas dos etapas, un crecimiento excepcional y extenso, y luego un periodo más de estancamiento donde está costando crecer por encima del ¿Y ese 2%. estancamiento a qué se lo atribuís? ¿A la pandemia No, incluso antes de la incluso pandemia, antes? creo que de alguna manera ahí son múltiples causas. Naturalmente hay una agenda que entiendo que nos llevó a un lugar mucho mejor del que estamos hace 40 años, pero que de alguna manera fue mostrando signos de agotamiento. Naturalmente el cambio en las condiciones internacionales, con lo que fue el fin del superciclo de las materias primas, con las tasas de interés, con el fortalecimiento del dólar y ese tipo de cuestiones más exógenas al Uruguay. Y me parece que después ya entras en la casuística más detalle de año por año. Bueno, si en el 2020 la pandemia, el año pasado, bueno, si querés, nosotros crecimos muy poquito, por debajo del 1%, asociado en particular a lo que está pasando con Argentina en términos de precios, ¿no? Nosotros tenemos una sequía muy fuerte, ¿sí? Y también tenemos una fuga de demanda, porque justamente Argentina es mucho más barato que Uruguay, y eso hoy por hoy está cambiando. ¿Sí? Nosotros tenemos acá en la UCU, en el campus de Salto, de la Universidad Católica, un indicador que es el indicador de precios fronterizos, ¿sí? Que básicamente estima para una canasta básica representativa cuál es la diferencia de precios entre Salto y Concordia. Y eso en septiembre marcaba 180% en promedio de brecha, es decir, Salto 180% más caro que Concordia. Hoy por hoy eso es 50%, es decir, en No. poquitos meses se redujo mucho, producto de... Justo vengo de allá, justo vine de Salto y lo que es la parte hotelera, en Salto la comparación que yo hice, micro mía, me dijo que era más económico alojarme en Salto que en Concordia. Claro, Así ahora que está cambiando todo porque está, y muy rápido, porque justamente, ¿no? La estabilidad sí, del dólar blue, independientemente de lo que pasó en las últimas semanas, sí. con la acelerada de la inflación, nos dejó en una situación un poco más cómoda respecto a lo que estábamos, que teníamos un gran problema, particularmente en el litoral. Si vos ves las tasas de desempleo a nivel geográfico, ahí efectivamente teníamos una importante afectación a nivel del comercio en general, por el contrabando y naturalmente lo que tiene que ver con el turismo. O sea que eso fue un impacto que estamos teniendo hace unos años, quizás ahora se diluya, quizás no, pero cuando entras a ver un poco más el detalle del último año de crecimiento, queda marcado por esa sequía, naturalmente porque no Mm. tenés tampoco innovaciones disruptivas en materia de reformas estructurales, pro crecimiento o pro productividad, y porque también tenemos esa fuga de demanda que en particular nos pega mucho porque, bueno, por la dependencia que tenemos con los servicios turísticos con ustedes.
¿Vos Bueno, querés agregar algo de...? comparto, fue un diagnóstico exhaustivo, pero capaz que para complementar brevemente, cuando arranca este siglo tuvimos, después de Argentina en 2001, una crisis muy importante en el año 2002, una caída de actividad tremenda, con un impacto social muy importante, y ahí completábamos, si se quiere, unos 50 años creciendo a tasas muy insuficientes, donde en la propia agenda política y en el debate público se cuestionaba la propia viabilidad del país, ¿no? Con problemas de migración muy importantes, bueno, en muchos casos muy parecidos a lo que era Argentina en esa época, y luego reordenando la macro, con una salida ordenada de esa crisis, con una reestructuración de deuda y con ya como un consenso mucho más grande en el sistema político de la necesidad de mantener equilibrios macroeconómicos, se inició, como decía Germán, un proceso de crecimiento muy dinámico que duró hasta 2014 a tasas dinámicas, que luego continuó a tasas menores, pero en una región muy complicada ya en 2015 con Argentina y Brasil en diversos problemas. Logramos igual desacoplarnos de nuestros dos gigantes vecinos, digamos, donde siempre en general la suerte de Uruguay era una suerte de promedio de los dos países. Bueno, en esos años crecimos poco, pero si uno lo pone en contexto, crecimos. Y bueno, y esa agenda de viabilidad del país fue sustituida por otras agendas, ¿no? Por demandas de la población de mejores políticas públicas, por otros problemas que fueron saltando a la escena, suplantando a la economía, por ejemplo, la seguridad pública, por ejemplo, problemas de educación. Pero bueno, con un cambio bastante importante en el fortalecimiento institucional, ¿no? Con una matriz de protección social que se fortaleció mucho y que contribuyó a ver caídas de pobreza muy importantes entre 2006 y 2017 que tenemos registros, con una caída en la desigualdad muy potente entre 2007 y 2012, donde ¿Eso quedó estancado ahora? eso quedó estancado y en los últimos años, después de la pandemia, empezó a desmejorar. Pero entre 2007 y 2013 tuvimos una caída de la desigualdad que nos acortó entre la mitad, entre un tercio y la mitad de la brecha que nos separa con los países más igualitarios del mundo. O sea, eso fue una caída del índice de Gini muy importante y de otros indicadores de la desigualdad que tuvieron una batería de políticas en el medio con negociación colectiva, digamos, acá le llamamos consejos de salarios a lo que son las paritarias en Argentina, digamos, con una amplia cobertura, con políticas sociales destinadas a sectores vulnerables, transferencias a niños, a hogares con niños en situaciones Acá hay lo que se llaman planes complejas. sociales de Argentina, o sea, para quien no tiene trabajo. Hay un pago de retribuciones para quienes... Tenemos políticas focalizadas a hogares complicados, en particular hogares que tienen niños a cargo, que son asignaciones familiares, digamos, políticas de transferencias condicionadas. Tuvimos también reformas de base tributaria, ¿no? Con una lógica más de imposición directa, progresiva, y bajando impuestos al consumo, que son, sabemos, regresivos para la distribución del ingreso. Y ahí, digamos, hubo una agenda muy potente de reformas que permitió dar una bajada en escalón en la desigualdad y en la pobreza muy importante. Y a partir de allí, yo al menos veo dos momentos. Un momento de estancamiento de esos indicadores hasta la pandemia, y con la pandemia una desmejora de, por un lado, la pobreza, que todavía no logra los niveles prepandemia, pero ha ido bajando paulatinamente, y por el otro lado de la desigualdad, que con una tasa moderada, pero se mantiene en tendencia ascendente desde la pandemia esta Ese es un parte. problema porque Uruguay dentro de los países de Latinoamérica es uno de los que tiene mejores indicadores en términos de igualdad y demás. Ahora Argentina bastante afuera de esa pelea porque bueno, estamos también con una regresividad que se va a venir sobre todo este año. En términos de inflación, no sé a quién le interese más el tema de inflación, pero digo, en términos de inflación, ustedes, por lo que vi, la tienen bastante controlada, ahora debajo del 4% anual, lo cual es un buen indicador, o bastante, digamos, en línea con lo que son los nuestros países, Chile, Paraguay, salvo Argentina, que siempre damos la noticia, pero digo, están con un nivel de inflación moderado. ¿A qué le atribuyen esta moderación de la inflación? ¿Ustedes piensan que siempre y en todo lugar es un fenómeno monetario, que tiene otros condimentos, o cómo recomendarían, o si se animan, a cómo recomendarían para la Argentina para moderar la inflación?
Bueno, acá lo que pasa es que nos agarrá justamente en una discusión en los últimos años en torno al rol que ha tenido la política monetaria, porque de hecho las tasas que vos señalás no son las tasas que hemos tenido en los últimos 70 años. En particular, Uruguay tuvo un problema de inflación alta y crónica durante la segunda mitad del siglo pasado. No tuvimos hiperinflaciones ni nada como en la región, pero sí un problema de inflación alta y crónica. También tuvimos un promedio más o menos del entorno del 8 y pico por ciento en lo que va del siglo XXI. Y justo ahora, con tu llegada, en el último año hemos tenido justamente un descenso en escalón de lo que es la inflación, que nos pone justamente dentro de lo que es el rango meta del Banco Central, que acá está dado por lo que va de 3% a 6%, y hay una discusión justamente en torno a cuáles han sido los fundamentos o a qué se le podría atribuir esa moderación relevante de la inflación por la particularidad que tiene Uruguay en el sentido de que es una economía bimonetaria. Entonces, la potencia que tiene la política monetaria no es equivalente a la potencia que puede tener, por ejemplo, en Brasil. Entonces, acá hay una discusión entre analistas y a nivel político, y crecientemente a nivel. Perdón, ¿por qué la considerás bimonetaria? Y porque acá tenemos dólar y Pero, por peso. ejemplo, Y en dentro lo de que eso son las pensamos. propiedades, Sí, ¿están nosotros en tenemos dólares? como. Creo que es parte del legado Ok. también de nuestra historia alta y crónica, esa desconfianza y ese mecanismo de supervivencia en torno a buscar un refugio. Y tenemos una dolarización que es cultural, además de. Porque si yo le preguntas a cualquier uruguayo cuánto sale un auto, gama media, y que te los precie en pesos, ya vas a ver que está haciendo una cuenta mental por 40, por 39, Ok. porque no logramos pensar montos grandes en una moneda que no sea el dólar acá en Uruguay. Es raro hablar de la inflación ahora y compararlo internacionalmente porque el mundo también ha cambiado después de la pandemia, ¿no? Vimos inflaciones en el primer mundo que no veíamos hace 40 años, entonces la idea de inflación internacionalmente alta, que estaba muy naturalmente instalada acá, ya se desdibuja un poco porque tuviste los dos cambios. Acá se modera y en el mundo aumenta, entonces es más difícil. Nos venías a preguntar antes si Uruguay es un país con inflación internacionalmente alta. Hoy por hoy, por los dos motivos, esa idea se dibuja y lo que tenemos justamente son los registros más bajos desde el año 2005 aproximadamente, y una de las discusiones que tiene lugar es sobre el rol que ha cumplido la política monetaria contractiva en el sentido de las especificidades que tiene Uruguay sobre la condición bimonetaria. Entonces, por un lado tenés analistas y de alguna manera una agenda que señala que hay que ir un poquito más, y es decir, la política monetaria tiene que seguir endureciéndose hasta doblegar las expectativas, porque esta es como una ventana de oportunidad que tiene Uruguay justamente para alcanzar registros del entorno del 2, del 3%, lo que podía ser normal internacionalmente antes de la pandemia, ¿sí? Y eso supone, naturalmente, una política monetaria más contractiva, pero eso tiene un costo en materia de actividad y en particular tiene una presión sobre lo que es el tipo de cambio. Entonces acá, hoy por hoy, está muy instalada una cuestión que ustedes también están discutiendo ahora, que es la del atraso cambiario. Entonces, vos tenés analistas que señalan, bueno, es la ventana de oportunidad, hay que ir a fondo y llevar la inflación a niveles del 2-3%, y hay otros que dicen, che, este camino puede tener muchos costos, dadas las particularidades de nuestra economía, en particular un costo importante en términos de competitividad, por lo menos medida a través de los precios, como una medida muy restrictiva de lo que es la competitividad, pero efectivamente Uruguay hoy tiene un problema de atraso cambiario, que siempre da para discutir, porque es un concepto ambiguo que no está definido en un libro técnico, pero es cierto que el tipo de cambio está trazado tanto en lo que es la referencia histórica, que siempre es más discutible desde el punto de vista técnico, como también lo que son los fundamentos. Entonces hay una discusión que justamente apunta al hecho de que en un país como Uruguay, lo que en definitiva políticamente se plasmaba como los platitos chinos que hablaba el ministro Mario Vergara cuando estuvo en el Ministerio de Economía, es, bueno, el rol es mantener varios objetivos, dado justamente la excepcionalidad que tenemos por la economía bimonetaria, entonces hay que atender esas dos cosas. Entonces, si vos profundizás mucho la política monetaria contractiva, naturalmente vas a pagar un costo cada vez más alto en términos de competitividad, que es hoy lo que están siendo las demandas y los reclamos del sector productivo, es decir, el tipo de cambio está muy bajo para lo que debería estar, y eso naturalmente nos atrasa, no solamente con Argentina, que es donde tenemos las brechas más pronunciadas, sino con cualquier canasta de países que vos entiendas que son relevantes porque son socios o porque son economías competidoras. Básicamente lo puedes expresar en una cosa que se dice acá, que siempre hay un tipo de cambio que te va a poner la inflación dentro del rango meta, justamente por el componente tan importante que tenemos de transables. Entonces vos no le atribuís solamente a la cuestión de la emisión monetaria, sino también el tipo de cambio, pensás que juega un rol importante en lo que es materia inflacionaria. Claro, eso es parte de lo que hoy está atravesando la discusión, y es parte de lo que es la recurrencia de las discusiones que tenemos sobre dólar, política monetaria, inflación y competitividad. Justamente pensando en ese tipo de cosas, no tenemos el problema monetario que señalás vos, ¿no? La frase de Milton Friedman, como en Argentina, pero esa es una de las discusiones que hoy están teniendo lugar, ¿no? ¿Cuál fue el tipo de cambio que de alguna manera
te llevó hasta acá y qué otros costos puede tener asociados justamente a los problemas de competitividad que hoy están vigentes contra todas nuestras referencias. O sea, es un poco parte de la discusión que es de la pospandemia más que nada, ¿no? De cambiar ese enfoque, de decir, bueno, el Banco Central se tiene que preocupar por la inflación, pero también por la actividad y por la competitividad, o el Banco Central solamente tiene que hacer su mandato y decir preocuparse por la estabilidad de precios, y esa discusión deriva en otra discusión que tiene que ver con darle autonomía formal al Banco Central, que hoy no la tiene. ¿Tienen Sí un la banco tienen los central, hechos. ¿tiene un banco central independiente acá? O sea, independiente. Sí, se entiende que de alguna manera está, de vuelta, podemos discutir en el margen, porque no está metido, pero hoy la discusión que está teniendo lugar es, necesitamos que eso esté expresado en la ley orgánica, por ejemplo, y que efectivamente se le dé la autonomía que está por los hechos, pero no necesariamente está plasmada. Parte de esa discusión, que es una de las ramificaciones de esa otra discusión, es decir, hacia dónde vamos para acá o vamos para este lado, ¿no? ¿Cómo tomamos de alguna manera el tipo de cambio? O a lo que es al revés. Si ahora el tipo de cambio estuviera en 50 pesos, como están algunos demandando, ¿no? Vinculados al sector exportador. Bueno, ¿qué inflación es consistente con un tipo de cambio de 50? Y Hoy está a obviamente, 38, 39, ¿no? claro, Sí. no Sí. va a ser una inflación del Bueno. 3-4%. Ahí tenés dos medidas, ¿no? O sea, la histórica, el tipo de cambio real histórico está 40% por debajo del promedio, que como decía Germán, es discutible, pero de última es una referencia o una cuestión más vinculada a los fundamentos que tiene detrás la productividad relativa y otra serie de componentes más vinculados a la economía real, que eso lo calcula el Banco Central y que muestra un atraso cambiario del orden del 15%. Ahí están, en algún punto ahí están los órdenes de magnitud donde uno podría pensar en esa brecha, en ese encarecimiento relativo que tiene impactos en la economía real por la colocación de las exportaciones y también por aquellos sectores que compiten con importaciones. Es una discusión que hoy está presente, se traduce también en que los precios transables vienen creciendo por debajo del 2% anual y los no transables por encima de ese rango meta objetivo del 6%. O sea, ahí se ve también otra de las medidas donde va convergiendo, pero que la vía cambiaria fue un canal relevante para bajar la inflación, de nuevo, de un entorno del 8 al 4. Desde mi punto de vista, con costos en la actividad importantes, creo que eso tiene un límite, lo decíamos hoy, Uruguay está creciendo muy poco, es una economía pequeña y abierta, y el dinamismo del sector exportador es clave. Por momentos los compensan los precios internacionales de las materias primas, como en 2022, que tuvimos un año récord histórico, pero en escenarios menos favorables, bueno, ahí se entran a sentir otras presiones. Como todo esto que venimos hablando, hay discusiones que son relevantes, que son de política, que son de diversos enfoques, pero en un marco de determinados acuerdos. Digamos. Yo creo que desde la salida de la crisis del 2002, donde teníamos las bandas de flotación, el tipo de cambio en Uruguay tiene un precio de mercado, las discusiones son si tiene que tener intervenciones esporádicas el Banco Central para minorar sus fluctuaciones o no, pero no si tiene que tener un compromiso explícito de tal valor, digamos. ¿No? Acá O sea, el hoy tipo hay de cambio, intervenciones del central. Hoy o no. hoy hay menos que bajo la administración anterior y yo creo que en parte esa cuestión del dólar cayendo y un banco central que dice mi único objetivo es la inflación, también alienta a que algunos actores deshagan posiciones en dólares y vayan a buscar esas tasas en moneda nacional y un poquito ¿Las tasas son buenas acelera. nacionales o Sí, sí, están- sí, en relación a la inflación actual sí, 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 en relación a lo que pueden rendir en otras economías sí, y si bien no estamos ante un fenómeno especulativo masivo, bueno, hay que cuidar lógicamente esos equilibrios. Hoy no hay ningún tipo de intervención más allá de los dólares que puede llegar a precisar el gobierno comprar, digamos, pero creo que eso es otro de los acuerdos, como te decía hoy, el tema del orden macroeconómico es como, bueno, un consenso bastante extendido en la política, en la sociedad uruguaya, en la política económica, de, bueno, el sistema cambiario en cierta medida, responde el dólar a precios de mercado, más allá de esta cuestión de si tiene que únicamente el Banco Central fijarse en objetivo inflacionario o si tiene que ver otros objetivos, velar por la actividad económica y demás. Porque tenemos una economía indexada también, ¿no? Entonces hay parte del argumento que es, bueno, con una inflación como está
y la indexación que tenemos, naturalmente, no es tan grave como podría ser si no tuvieras indexada la economía. Entonces tampoco hay una demanda, si el costo es el que estamos hablando, tampoco hay una demanda a la sociedad por llevar la inflación al 2%. En tanto, hemos justamente diseñado mecanismos históricamente para preservar el poder de compra de esas inflaciones altas del siglo pasado. Entonces, ahí también tenés como otra pata de esa discusión de hasta dónde podés ir, pero hoy lo que estamos viendo es que incluso las expectativas bajaron un escalón, lo cual también es justamente importante para sacarle esa inercia que tiene e ir hacia una desindexación que de alguna manera te pueda llevar hacia ese objetivo más ambicioso. Pero de vuelta es el balance o el trade-off entre los costos asociados que está teniendo eso, dadas las especificidades de nuestra economía. Y vinculando con la cuestión inflacionaria, ¿ven una relación entre el aumento de la inflación, aumento de la pobreza, o qué caracterización de la pobreza me puedes hacer acá en Uruguay o algo que veas particular de la economía acá uruguaya? Bueno, aparte de lo que hablábamos, que Blau decía, bueno, en su momento a partir de esa vocación de políticas sociales por un lado y ese crecimiento social por el otro, logramos tener un piso de pobreza, pero que se ubica en el entorno de 8%, lo cual lo está dando la pauta que hay un núcleo de marginalidad que es ajeno a los vaivenes del ciclo económico y es lo que hoy está más sobre la mesa a la hora de discutir los distintos programas de los partidos, ¿no? Es decir, tenemos un problema de marginalidad, tenemos personas que ya se cayeron por un pozo y que por más que la economía crezca 3, 4%, no van a levantar, en particular dado que cuando vos contemplás el universo de personas pobres, vos encontrás que ahí hay trabajadores, encontrás que hay justamente personas que se dedican a los quehaceres del hogar, encontrás que hay estudiantes y, por supuesto, hay muchos menores, que eso es un rasgo, sí, característico, creo que hoy nos diferencia para mal de lo que es la perspectiva regional y tiene que ver con la infantilización de la pobreza. Uruguay hoy por hoy tiene un 20% de pobreza infantil, esa es, con datos de CEPAL, la tasa más baja de pobreza de la región, pero cuando vos mirás la diferencia entre la pobreza promedio, la pobreza general y la pobreza infantil, nosotros tenemos la mayor distancia, que es 2. Es decir, nuestra pobreza infantil duplica la pobreza general y eso nos pone justamente en la saga de lo que es Latinoamérica, entendida como Latinoamérica como la región más desigual y con todos los problemas que tiene, y eso a veces nos genera como una disonancia cognitiva en torno a otro conjunto de indicadores que entendemos que a Uruguay lo diferencian socioeconómicamente, vos lo mencionabas, ¿no? Pero esa foto que hoy tenemos, que es relevante por una perspectiva futuro de desarrollo, naturalmente vos precisás levantar ese crecimiento potencial y por ende necesitas justamente tener la capacidad de mejorar lo que es la calidad del capital humano, o sea, por un efecto más frío economicista, es sumamente relevante, pero también por una cuestión de justicia, ¿no? En el entendido que hoy están haciendo, 1 de cada 5 niños están haciendo un asentamiento con su futuro ya condicionado justamente por las ¿Los condiciones. asentamientos acá están muy concentrados en Montevideo o hay también al interior del país en general? Y lo que pasa es que acá tenemos todo concentrado Claro, en muy Montevideo, ¿no? concentrado. Entonces eso te genera, pero no es un fenómeno de Montevideo. Pero sí, naturalmente nosotros concentramos mucho. De hecho, si que de la población acá en Montevideo es sumamente relevante para lo que es el país está Sí, vacío, entre Si, comillas, ¿no? si uno pudiera ver digamos, la caracterización geográfica de la pobreza, la tenés en la periferia de Montevideo y en los departamentos del norte, noreste, digamos. Ahí es donde están las situaciones más críticas en términos de incidencia y obviamente, como decía Germán, en términos de edad, en términos de género también, con una mayor feminización de la pobreza. Y tenemos esa relación 2-1 de niños versus población total y de 10-1 en relación a la población mayor a 65 años, porque tenemos también otro dato bueno del Uruguay, pero que no se condice con la misma fortaleza en la niñez, tenemos un esquema de seguridad social, de protección social en la vejez muy potente, con una cobertura prácticamente universal y con prestaciones que permiten, uno podrá discutir en términos absolutos si son importantes o no, si uno puede vivir bien o no, pero en términos de comparación con las líneas de la pobreza permiten a las personas mayores de 65 años salir de la pobreza. Y en la otra cara tenemos más o menos un 70% de los niños cubiertos con alguna prestación, pero con montos muchísimo menores que en las personas mayores, incluso aquellas prestaciones no contributivas, digamos, que no devienen de una jubilación por aportes a lo largo de la vida. Yo creo que eso es otro de los grandes desafíos que tenemos por delante, cómo generar recursos, espacio fiscal para dotar de un mayor fortalecimiento de la protección social en niños y en esas familias, ¿no? Para eso entiendo que los dos estarán de acuerdo que para eso se necesita más y mejor Estado.
Pero bueno, a veces, justamente a raíz de lo que estamos viviendo con Milei, a veces nos tenemos que retroceder un poco en las discusiones, por lo menos en Argentina, porque bueno, ya se está poniendo en duda a partir del presidente que tenemos de si el Estado es un ladrón, o si el Estado no sirve para nada, o si hay que eliminar el Estado, ya que él se declara narcocapitalista. ¿Ustedes piensan que, lógicamente, esto es con más y mejor Estado? ¿Piensan cuáles son las posibles soluciones para arreglar esta cuestión? Lo que yo también noté, y lo quiero decir viéndolo desde afuera, es que me impresionó que el propio presidente de Uruguay, que entiendo que es centro derecha, ¿no? O sea, que él mismo reivindicara al Estado en un encuentro en el que estuvo Milei también. O sea que al final terminó siendo más de izquierda en ese encuentro que el propio Milei, lo cual era bastante llamativo porque, bueno, nosotros, yo cuando ganó las elecciones dije, bueno, gana un gobierno de derecha, ¿no? Teniendo antecedentes Uruguay de haber estado más en la centro izquierda por lo general y demás. ¿Ustedes ven que eso es con más y mejor Estado? ¿Con qué tipo de Estado? ¿O qué se les ocurre como sugerencia para subsanar estas problemáticas que están planteando? Sí, yo creo que acá no tenés porque los dos creo que compartimos sensibilidades en torno a la cosmovisión y creo que los dos entendemos que justamente esto es un tema de más Estado, ¿no? Y de alguna manera de también empezar a profundizar lo que es el enfoque de la pobreza por fuera de lo que es la parte monetaria. Entiendo que el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, hoy está trabajando en indicadores multidimensionales de pobreza, pero naturalmente cuando vos ves el perfil y cuando ves esa distribución, difícilmente el mercado actuando por sí solo, ni siquiera en un universo anarcocapitalista como sería la fantasía de Milei, pero de alguna manera puede justamente quebrar esta trayectoria, si no es justamente con un énfasis mucho más marcado en lo que tiene que ver con transferencias, por eso hablamos de ese núcleo de pobreza que está más allá de los vaivenes del crecimiento económico, pero naturalmente con educación, con salud y naturalmente con vivienda. Creo que esos son como los tres pilares Y que hoy cuidados, también, ¿no? y el sistema de cuidados para una población Cuidados. envejecida. Sí, y Que es como, para mujeres que se puedan incorporar plenamente en el mercado laboral, en particular tenemos problemas de que esa infantilización de la pobreza muchas veces está detrás una mamá sola, jefa de hogar, y que, digamos, tiene que cuidar a sus hijos, la necesidad de tener cuidados garantizados para poder insertarse y poder salir a través de ingresos y con políticas integrales de protección social es clave. Nosotros a veces hablamos en términos de tasas porque somos un país muy chiquito, pero si lo hablamos en términos de números absolutos, en Uruguay nacen solo 30.000 niños por año. Es absolutamente increíble, inllevable, indigno que 6.000 de esos ya 6.000 niños de esos 30.000 ya nazcan en situación de pobreza y no podamos con un PIB per cápita de más de $20.000 por año, no podamos garantizarles un esquema mínimo de protección social para salir de esa situación y tener posibilidades, como decía Germán, de desarrollarte y de tener una vida con las libertades de poder tener condiciones materiales condiciones mínimas. materiales Es lo que mínimas para enfatizó, poder tener una vida o sea, digna, la ¿no? calle, ¿no? En definitiva Sí. hizo también un acento más en la libertad positiva que negativa. Eso también es parte de lo que Eso yo entendemos creo que como habla de un consenso un de los ADN uruguayos, ¿no? ballista, si se quiere, ¿no? Habría que arrastrarlo para atrás, pero creo que el uruguayo valora justamente la cohesión social y de alguna manera creo que a veces el consenso es más, preferimos movernos más lento pero más juntitos, que muy rápido y muy disgregados. Creo que eso también, por un lado, es parte de Obviamente lo que define. tenemos nuestras diferencias y se ven en el debate público, pero dentro de yo creo que hoy viendo la región, viendo el mundo, viendo esta lógica cada vez más polar, bueno, cuando uno mira al Uruguay, eso todavía no llegó o viene más lento, ¿no? Vi Entonces, que estaba la creación del Partido Libertario acá, pero no Por eso son estuvo como mucho destellos que de alguna manera van permeando y es natural que pase, pero hoy por hoy tienen expresiones en el más detalle. mínimas, pero bueno, también lo que ves es la tendencia, ¿no? Vos ves la foto de hoy, pues no conoces la película de creo que, mañana. creo que también para legitimar socialmente y políticamente las políticas sociales, las políticas de desarrollo productivo y demás, hay que tener una, una confianza o una preocupación central en ser eficientes con los destinos del gasto, en ser transparentes, en rendir cuentas, en tener políticas basadas en evidencia. Yo creo que esos aspectos son claves cuando uno quiere tener una agenda de más Estado. La contrapartida es que eso tenga una legitimación social y para que eso esté legitimado tiene que ser transparente, tiene que estar bien diseñado, tiene que tener rendir cuentas a la ciudadanía, ¿no? O sea, decir más Estado no es decir más despilfarro, no es decir menos controles, no es decir ahogar la iniciativa privada, no. Quiere decir que cumpla un rol que tiene que cumplir para igualar posibilidades, para permitir puntos de partida, para
disminuir desigualdades que son intolerables desde el punto de vista ético y también desde el punto de vista pragmático, porque las sociedades más igualitarias son las que son más cohesionadas, tienen mayores posibilidades de desarrollo, mayores tasas de crecimiento y mayor prosperidad. Entonces, tanto desde el punto de vista normativo, ético, de justicia, como un punto de vista también práctico, no utilitario, es relevante encarar una agenda en ese plano, y yo creo que la contrapartida es cuidar los recursos públicos y tener de nuevo una macro ordenada, consensos en la necesidad de tener pactos sociales que sean duraderos y sostenibles en el tiempo. Ustedes a las empresas, me decías recursos estatales, y me acordaba que, bueno, por lo menos en Argentina se centró mucho el eje en las empresas estatales. ¿Ustedes en las empresas estatales uruguayas ven que funcionan bien, que cumplen su rol, que no? ¿O qué perspectiva tienen en general? Eso es un universo heterogéneo, ¿no? Es Porque un tenemos de todo un universo poco heterogéneo. y siempre son parte de la discusión, pero en general lo que se habla más que nada es cómo Perdón, se puede... ANCAP es estatal, ¿no? Sí, Bueno, y ANCAP a mí lo que me impresiona, bueno, que es en general, es que el valor del combustible, a mi modo de ver, es bastante elevado, bueno, comparado con Argentina, están alrededor de los $2, si no me equivoco. De hecho, yo hice un video justo comparando en el periodo eleccionario, porque nosotros estábamos en 300 pesos, o sea, 0,30 Sí, sí, estábamos no, muy bajo, y ustedes cercanos a los $2 el litro. Ahora ya la brecha se acortó, pero sigue siendo muy alto. Está bien, entiendo Sí, tiene una participación en particular ANCAP de los impuestos en el precio final muy importante, ¿no? Pero si uno tuviera que tener un mapeo, yo creo que las empresas cumplen su rol. Obviamente esa agenda de eficiencia es permanente y es necesaria y es importante que esté, de mejorar la eficiencia y de tener en cuenta que en última instancia el accionista es el pueblo de la gente, ¿no? Y de nuevo, eso tiene que permear toda la estrategia de las empresas públicas al servicio de un desarrollo nacional y al cumplir su rol de la manera más eficientemente posible. sí, a veces se discute acá, ¿no? Sobre el hecho de tener las empresas públicas como un brazo ejecutor a veces de la política económica y como que eso lo puede distanciar de objetivos más de eficiencia en la provisión de servicio particular, pero bueno, de alguna manera eso cambia a los gobiernos y eso no se altera porque naturalmente le da un grado mayor de libertad. Ya te digo, si tienes un tema de que la inflación te está presionando, con las tarifas podés moderar un poquito, o si tienes un tema de recaudación, puede ser lo mismo. Entonces al final del día tapa agujeros y eso creo que de alguna manera hace que no cambie tanto independientemente de lo que es el discurso sobre hacia dónde tienen que ir las empresas públicas. Pero cuando cambian los gobiernos no cambia tanto. ¿No se quiere privatizar o no hay nadie proponiendo privatizarlas o no es algo que esté muy en agenda? Estuvo en el pasado, Sí. hubo incluso iniciativas de democracia directa que impidieron la venta de algunas empresas. Hoy yo creo que está por parte de la derecha política una idea de algunas partes abrir la más competencia o algunas partes, por ejemplo, importar combustibles refinados para competir con la producción local, pero yo creo que de los anuncios de campaña y de las promesas de campaña a lo que terminan ejecutando hay una brecha considerable, ¿no? Después porque uno entiende las restricciones al momento de gobernar o porque hace promesas que suenan muy bien pero sabe que son incumplibles, digamos, esa agenda que tenía un tinte mucho más liberalizador de los mercados, después tuvo en la práctica un aterrizaje muchísimo más moderado de lo que se planteaba de mi modo. Sí, porque ahí bueno, el caso de los combustibles es paradigmático de cómo pesa la economía política, ¿no? En su momento se había dicho, bueno, que íbamos a actualizar los combustibles en torno a lo que es la paridad de precio de importación. Y bueno, fue en un contexto particular con el petróleo muy arriba, pero no tardó mucho en volver a la discrecionalidad en la fijación de la tarifa, porque bueno, la economía política de esa edición hacía que era muy antipático subir los combustibles tal cual como lo marcaba esa regla que se había puesto, y de alguna manera volvimos a un tema más ambiguo, más discrecional, y eso por eso te decía que más allá de lo discursivo, al final del día no hay cambios estructurales porque entiendo que de alguna manera le da grados de libertad al... No, yo pienso que a veces, a ver, nosotros cuando lo miramos de Argentina, ¿no? Y vemos 4 años que se cambia el gobierno, que no se puede reelegir, pareciera al revés. A nosotros, no sé, a mí ya me agarra un poco de ansiedad de pensarlo nada más, porque pienso, bueno, pero no se le puede dar continuidad, pero los funcionarios, ¿no? Empiezan, hasta que empiezan a conocer cómo funciona el Estado, ya cambian, ni siquiera puede reelegir, ¿no? Y encima puede ganar, obviamente, tu opositor, porque, a ver, mal o bien, a veces se termina votando por las figuras y no tanto por los partidos. O sea que pero bueno, me imagino que la estabilidad ha demostrado en Uruguay que eso no les trae gran perjuicio. No sé, ustedes cómo lo ven desde la economía, no tanto lo político, siquiera lo político también, digo, quiero decir, ese cambio en cada 4 años, ¿lo ven como un condicionante o lo ven como algo positivo, negativo? En la economía se siente, por ejemplo, el dólar
se mueve un poco más cuando es un periodo eleccionario, ¿no? Bueno, ahora tendría, sí, ahora por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es su impacto en la inflación y por ende en los salarios reales y por ende justamente un año particularmente distinto por ser electoral, eso te puede pesar. Esa discusión que hoy tenemos con la política monetaria y el dólar, naturalmente por la vía de la inflación y los salarios reales, de alguna manera Y los eso... salarios en dólares, ¿no? De todo el consumo que se hace fuera del país también. Exacto. Hay ciertos incentivos a que el dólar no aumente también para fortalecer los ingresos en dólares de la gente. Acá tenemos elecciones cada 5 y no tenemos, a diferencia de Argentina, Cada elecciones de medio término. Entonces hay un espacio un poquito mayor como para tomar medidas, sobre todo cuando las administraciones nuevas asumen con legitimidad, votadas, también se precisa en una segunda vuelta la mitad más uno de los votos, entonces también hay cierta legitimidad de quien gana, más allá de que puede o no tener las mayorías en el Parlamento para llevar a cabo el proyecto, pero es un periodo de 5 años que creo que en Argentina a los 2 ya tenés elecciones, Claro. entonces vivís... Y ya si perdés las elecciones intermedias, estás los otros 2 años totalmente Claro, condicionado. yo lo veo más condicionante, Sí, me parece, sí. ¿no? Muy Porque de alguna condicionante. manera la persecución espuria de objetivos con temas electorales hace que te desvíes de lo que puede ser un óptimo desde el punto de vista social, ¿no? Me parece que de alguna manera te puede generar el riesgo de que has empantanado en ese dilema del prisionero o en esa tragedia de los comunes por el cual siempre estás en un periodo electoral y eso hace que las decisiones terminen derivándose hacia otro lugar que quizás no sea el lugar más óptimo desde el punto de vista del uso de recursos cuando pensás en política de Estado o ese tipo de cuestiones. Esa era mi a priori con Argentina. Claro, acá tenemos algunos instrumentos como reglas fiscales que a priori limitarían un poco el margen de discrecionalidad de la política fiscal, por ejemplo. Pero bueno, estamos viendo en este año un deterioro en relación a lo que fueron los registros un par de años atrás del resultado fiscal. Eso iba a preguntarle justamente, ¿cómo? Y bueno, y yo creo que si bien puede haber tenido la ganancia de meter la nueva institucionalidad fiscal que trajo este gobierno, de tener el tema más en agenda, creo que igual tiene márgenes para cierta discrecionalidad en la asignación y el manejo fiscal que estamos viendo en un año electoral, un cierto deterioro dentro de una situación que es sostenible, digamos, no hay luces amarillas, pero sí hay cierto acompañamiento del déficit en año electoral, donde, bueno, esas cosas forman parte de la historia económica uruguaya, si uno mira siglo XX ni que hablar, pero bueno, creo que dentro de márgenes más acotados... Sí. Y en las finanzas públicas creo que tenemos un ejemplo, por lo menos en economía, de lo que es la potencia de la política de Estado en torno a lo que es la gestión de la deuda. Creo que ahí, de hecho, la ministra actual fue justamente funcionaria en los gobiernos frentamplistas y ahí se ha mantenido a partir de la salida de la crisis justamente como la idea de, bueno, todos los problemas que se pueden derivar de un manejo desprolijo de la deuda, tanto en términos de su perfil como en términos de su moneda. Eso fue lo que quedó justamente en evidencia cuando estalla la crisis. Vi que tenían menos endeudamiento que Argentina también en relación... Ustedes como lo que es el perfil de la deuda es sobre bonos, sobre todo que emite el Estado uruguayo, Fondo Monetario, no sé si tienen, honestamente eso no lo averigüé, no tienen es más que nada emisión de bonos propios soberanos del deuda Estado. soberana, tenemos un perfil con moneda nacional mucho más importante que lo que teníamos en el pasado, digamos, eso es lo que dice Germán, es una política ya de Estado del Uruguay con fortalezas y reperfilamiento y un manejo profesional de la claro, deuda creo que eso se pública. reconoce en el sentido de que cualquier partido te va a decir, bueno, en términos de deuda, efectivamente vos podés trazar un lineamiento que atravesó los distintos gobiernos de distintas orientaciones a partir de lo que fue la experiencia de la crisis del 2002 y bueno, y esa dificultad también de extender esa lógica de entender política de Estado hacia otras dimensiones que son justamente claves, porque justamente tenemos todo el conjunto de desafíos en términos de pobreza, desigualdad, educación, seguridad, sistema de cuidados y un montón de otras cosas donde efectivamente vos tenés como más dispersión, ¿no? Me parece que cuando vos preguntabas por el tema de las finanzas públicas, justamente ahí tenemos un ejemplo de cómo se valora también el resultado que te da apostar justamente a una línea que puedas disociar quizás de los ciclos económicos y quizás el ejemplo más claro es que la ministra actual fue justamente funcionaria de la unidad de gestión de deuda en los gobiernos frentamplistas. Eso no lo sabía, es un mandato claro, vos tenés inimaginable en Argentina. Se recupera el grado inversor, de alguna manera también eso nos permite hoy tener el riesgo país más bajo de la región y es ese manejo profesional de la deuda que se viene extendiendo en los últimos.
Con respecto a lo que es la política de los impuestos, la política impositiva en general, ahí estuve viendo un poco que el IVA está penitas por arriba del argentino, 22 ustedes tienen, nosotros Sí, 21, me imagino deben tener algún régimen de excepciones, nosotros por ejemplo para libros, para Sí. distintas cuestiones tenemos un IVA más bajo, pero el general es 22. También vi que para los salarios de altos ingresos también llegan arriba del 30, con contribuciones salariales con respecto a la cuestión impositiva. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven cómo está armado, digamos, el sistema tributario uruguayo? ¿Lo ven complejo? ¿Lo ven mejorable? ¿Ven que justamente es progresivo, que es regresivo? Bueno, algo me dijiste en cuanto a progresividad, pero digo, ¿lo ven bien? ¿Lo ven mejorable? ¿Cómo es que...? yo creo que siempre es mejorable, pero en 2007 hubo una reforma tributaria muy importante que tuvo varios objetivos, pero básicamente intentó simplificar el sistema, se sacaron un montón de impuestos que tenían baja recaudación, eran distorsivos y tenían alto costo de gestión. Se bajaron los impuestos indirectos. Vos hablabas de la tasa máxima de IVA, la general del 22, llegaba a tener, llegaba a estar en 27, si no recuerdo mal, con un adicional que tenía. Eh, se volvieron a establecer impuestos a la renta de las personas físicas con una lógica progresional. Actualmente aproximadamente el 30% de los trabajadores de mayores ingresos tributa algo de impuesto a la renta de las personas físicas. Y también se estableció un impuesto progresivo a las altas jubilaciones y pensiones. Después, a partir de lo que fue una ley de inclusión financiera, fue una política pública para tratar de que las personas, los trabajadores y los jubilados tuvieran de forma gratuita una cuenta, un acceso a un medio de pago electrónico, una cuenta en un banco o una institución financiera para poder cobrar su trabajo. También se bajó 4 puntos de IVA adicional, o sea, han habido iniciativas en particular durante las administraciones anteriores de ir bajando la tributación indirecta y subir la directa. Eso dotó al sistema de una mayor progresividad, mejoró su impacto redistributivo. Y bueno, y llegamos actualmente con una lógica, con una distribución distinta de impuestos entre impuestos directos e indirectos. Igualmente, el IVA, en todas sus variedades, explica cerca de la mitad de la recaudación, lo cual es un punto, digamos, es una magnitud relevante y creo que hay espacio como para mejorar la progresividad en el diseño de algunos impuestos. Sí, en particular el IVA personalizado, que es algo que ha estado en la mesa en los últimos años, ¿no? En particular con la sequía que tuvimos el año pasado y el impacto que eso tenía en el agua embotellada. Por ejemplo, ahí se habló del IVA personalizado, también se habla por las cuestiones del litoral asociadas a Argentina, y de alguna manera en el fondo lo que está recogiendo es la necesidad justamente de restarle esa regresividad al IVA, partiendo de la base que, como decía Braulio, el IVA es lo que te explica hoy el 50% de la recaudación. Ahí creo que hay un desafío en cómo mejorar los instrumentos que tenés, justamente para sacarle esa regresividad, en tanto vos tenés ya los otros mecanismos que funcionan en formato como pinza. Cuando Braulio explicaba de alguna manera cómo Uruguay redujo un tercio de la distancia que nos separaba de los países más igualitarios, eso tuvo un componente de pinza, como lo expresa Mauricio de Rosa, que es un especialista académico que tenemos en materia de este tipo de cuestiones, es moderás el crecimiento de los salarios más altos, justamente a partir del IRPF y lo que es el IAS, que es el impuesto que decía recién, y a su vez también por debajo, justamente a través de los consejos salarios, a través del salario mínimo y a través de las políticas más focalizadas. Y hoy por hoy tenés esa discusión de, bueno, que nos toca ahora avanzar en una segunda ola de transformaciones tributarias. Y también una cuestión que hoy se está poniendo sobre la mesa es el gasto tributario, es el 6% del PIB más o menos, y dado que el mundo está hoy discutiendo una reforma tributaria global, eso también desafía mucho de los mecanismos que nosotros tenemos para capturar inversiones de afuera. Eso entonces, es lo que preguntar, sí, de claro. alguna manera hay que empezar a revisar ese gasto tributario, porque es bastante, solamente DGI es el 6% del PIB, y se fue generando más de forma aluvional
y de alguna manera esa renuncia de ingresos también es parte de la discusión. Incluso dice Gustavo Viñales, que es un especialista que tenemos en materia tributaria, que una de las discusiones centrales en torno al sistema tributario de cara a este año electoral y de cara al próximo gobierno no es tanto en la suba o la baja de determinados impuestos, sino en particular en rediscutir las exoneraciones que hoy tenemos y los mecanismos de incentivos, dado que hoy la agenda del mundo está yendo por un lado que puede llegar a poner presiones sobre los mecanismos que tenemos para atraer inversiones, partiendo de la base que somos un país caro, de alguna manera, con esos desafíos que venimos señalando. Entonces, eso es un tema que va a ser relevante para el próximo gobierno. No creo que se meta en campaña, porque en campaña el tema de los impuestos es complejo, pero de alguna manera tenés como esas dos cosas, ¿no? Ver lo que tenés la progresividad hoy por hoy. De hecho, en los últimos años ha habido un alivio tributario de lo que tiene que ver con la parte de IRPF y IAS, lo cual puede ser discutible, en particular para nosotros, desde el punto de vista de la distribución del ingreso, porque justamente, como decía Braulio, es 1 de cada 3 trabajadores, 1 de cada 4 jubilados, o sea que no es un impuesto que es justamente los que vienen a dotar de progresividad a nuestro sistema, hoy tiene un menor peso del que tenía hace unos años, y en particular sobre cómo discutimos los mecanismos que tenemos de incentivo, dado que hoy el mundo está yendo por otro lado y eso te pone bastante presión sobre las formas que tenemos de diferenciarnos y capturar inversión. Para Uruguay es muy importante esta inversión extranjera, me imagino, tanto de argentinos, me imagino brasileños también, que vienen acá o a, digamos, a hacer inversiones o a tener en resguardo su mismo Sí, incluso el capital. régimen de zona franca, todo ese Régimen de tipo zona de franca cosas para que van a importar, estar claro. como justamente más controvertidas a la luz de lo que puede ser esta instancia de reforma fiscal internacional, ¿no? Y el hecho de frenar un poco lo que es la competencia por bajos impuestos, que de alguna manera también explica, ¿no? Y es sintomática de las discusiones que hoy estábamos teniendo de la filosofía política, ¿no? De alguna manera, como el Estado cada vez lo va retirando, cada vez genera menos servicios y eso a su vez tiene algo endógeno que te permite generar un discurso por el cual el Estado te está ofreciendo todo el tiempo peores cosas, ¿no? El otro día. La contracara, Uruguay no puede competir por ser barato, digamos. O sea, no puede ser nuestra estrategia ser más barato y pauperizar condiciones laborales, sociales, bien Pues siempre va a haber alguien más positivas. barato, aparte. Y Es una aparte pelea. no es una estrategia Claro. que te lleve a ningún lado, que uno quiera estar, digamos. Creo que ahí vuelve lo que hablábamos hoy de los problemas que tenemos desde el punto de vista demográfico, al ser una población chiquita, con muy pocos nacimientos, envejecida, con muy pocos nacimientos por año, la necesidad de dotar a las nuevas generaciones de mayores herramientas para lograr insertarse mejor en un mundo y poder ofrecer buenos empleos y poder traer una inversión que podamos direccionar hacia sectores altamente demandantes de capacidades, poder ofrecerlas como país. Ahí tenemos un desafío importante, no solo en términos de pobreza, desigualdad, sino también en términos de deserción a nivel educativo y de logros, en particular en enseñanza media, que el país tiene que encarar rápidamente porque le va la vida en ello. Es vital meter una agenda para las generaciones de niños y jóvenes en el cortísimo plazo. Nosotros tenemos un desempleo juvenil del 25% para arriba. O sea que Muy bien. realmente es más de 3 veces lo que es el desempleo promedio. Tenemos también un tema de salarios sumergidos que es relevante. 1 de cada 3 trabajadores en la última medición tiene salarios sumergidos, que acá se entienden como menos de 25.000 pesos por 40 horas líquidas. O sea, es decir, hay justamente cuestiones que no solamente afectan a las infancias, sino también la juventud y las perspectivas de desarrollo, producto de lo que es también el marco de la transformación tecnológica que estamos atravesando y la disociación que hay de habilidades hoy por hoy en stock y lo que están demandando. Entonces, de alguna manera también se extiende hacia los jóvenes, porque justamente, ya te digo, 1 de cada 4 jóvenes busca sistemáticamente trabajo y no lo encuentra. Eso es, de alguna manera, una brecha que también se te abre cuando vos haces doble clic sobre los datos promedio, lo ves también con nivel educativo. El desempleo en la población que tiene terciaria completa es menor del 2%. Sin embargo, al promedio general llega bajo porque justamente es toda una población que está disociada de esas habilidades y eso es justamente un desafío en perspectiva a la hora de pensar en acelerar ese crecimiento potencial justamente para atender esas demandas redistributivas, esa situación que los dos entendemos como nefasta desde el punto de vista ético y desde el punto de vista práctico economicista sobre lo que es la pobreza infantil, sobre lo que es la distribución geográfica de la pobreza, o sea, un conjunto de desafíos que tiene Uruguay que no va a poder justamente atender con un crecimiento que es por debajo del 3% anual. Ese es un poco el desafío. El tema es cómo haces, porque esas reformas que son necesarias también tienen una economía política muy compleja, porque tocan muchos intereses y de alguna manera lo mezclas también con esa forma de avanzar más lenta, que tiene sus ventajas, porque no se nos meten tan rápido las modas por ahí, pero por otro lado también tiene lo negativo, es que como que el status quo prevalece, te impide justamente
promover una agenda que te ponga en un escalón más arriba. ¿Cómo ven, con los ojos uruguayos o los ojos que tienen ustedes, ¿va? Lo que está pasando en Argentina? ¿Ven algo de ese proceso que pueda ser positivo? ¿Lo ven todo negativo? ¿O qué se les ocurre que se le puede decir a alguien que es libertario en Argentina? ¿Qué se les puede enseñar desde la experiencia uruguaya? Me parece que en parte hay, en lo que vos dijiste al final, me parece que hay una parte de la respuesta a esta cuestión de que justamente a veces el camino más lento, pero sin estos cimbronazos así, puede ser un buen consejo. Pero bueno, en definitiva, si tienen alguna opinión en general sobre lo que está pasando en Argentina, a nivel económico, ¿no? O si quieren a nivel político también digo, pero aunque sea para limitarnos en la cuestión económica, ¿lo ven como algo que podría ser positivo o ven que va a ser algo que inevitablemente va a terminar mal? Bueno, yo me inclino por la segunda, ¿no? Pero también con la distancia que supone justamente observar una economía que es, como decía Simon Kuznets, el premio Nobel que murió en el 71, ¿no? Hay 4 tipos de países, ¿no? Sí. Desarrollados en vía de desarrollo, Argentina y Japón. Japón. O sea que esa excepcionalidad siempre nos llama muchísimo la atención y en particular se manifiesta negativamente en un país que tiene un 58% de pobreza infantil, ¿no? O sea, es complejo ver qué perspectivas a futuro puede tener un país con 1 de cada 6 niños naciendo en pobreza y eso naturalmente es preocupante porque, bueno, lo que más queremos nosotros es que tener vecinos ricos y prósperos, ¿no? No inestables y empobrecidos, pero creo que de alguna manera lo que estamos viendo, o lo que yo estoy viendo en particular, es como que algunas cosas vinculadas más que nada a la parte más política o de filosofía política han hecho que hoy quizás la crueldad o en el sentido de la forma de expresarse sea más políticamente correcto, ¿no? Y que de alguna manera la forma que está dando el debate, ¿no? De ese dogmatismo, de esa irrupción de un líder tan estrambótico, tan mesiánico, con todas las cosas que vos le podés poner, a mí yo lo miro con preocupación porque vos ves ecos, ¿no? A la escala uruguaya, pero vos ves ecos acá, ¿no? De la reproducción acrítica de esa violencia, porque si vos mirás los contextos, bueno, naturalmente acá no tenemos los mismos fundamentos para que un adolescente venga y diga que el Estado es el avasallador de los derechos, que es un criminal, que es justamente un pedófilo en un jardín de infantes. Hoy el contexto de Uruguay no te debería llevar a esa idea por inducción. Sin embargo, lo tenés. Y eso justamente es esa reproducción de alguna manera de ese discurso que llama la atención, porque entiendo que en el mundo hay una crisis de representatividad, ¿no? Hay una crisis de desesperanza, hay una disociación entre lo que son las expectativas de la gente y la capacidad material de los países de entregarla, y en particular de lo que son los procesos que ha tenido Argentina en las últimas décadas, ¿no? De alguna manera, si en algún punto del planeta podía surgir un presidente narcocapitalista, y en mi top 3 de posibilidades Argentina iba a estar. No sé si lo compartís, pero me parece que de alguna manera hay temas contextuales que son sumamente relevantes, pero a mí me preocupa porque justamente el mundo está atravesando un montón de procesos, un montón de transformaciones desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, un montón de cosas que son disruptivas y que de alguna manera ponen un signo de interrogación sobre las perspectivas. Y sobre esos desafíos, me parece que la peor forma que tenemos es justamente la forma de dar el debate como lo están dando hoy en Argentina, ¿no? Con esa violencia, con esa polarización, con esa rivalización, con esa construcción de todos los que no piensan como yo son malos, son burros o son corruptos, ¿no? Me parece que eso es justamente lo que no se precisa hoy por hoy a la luz de los desafíos, de los temas, de las transformaciones que está teniendo el mundo y justamente también de la decadencia en torno a lo que es el experimento sobre la democracia y instituciones, ¿no? Me parece que también ahí tenés como un combo complejo que de alguna manera es de la forma que se está dando la discusión, me parece que justamente lo hace más complejo todavía, entonces me parece también más allá de las ideas, lo que me preocupa más es el envase, ¿no? Esta forma violenta de expresar y este dogmatismo que aparte entiendo antiliberal, ¿no? Por lo cual también me genera una paradoja, ¿no? Ese respeto irrestricto por el proyecto del prójimo no lo veo materializado en su discurso, porque justamente ataca a todo el que piensa distinto. Entonces, ¿cómo podés de alguna manera llegar a algo tan importante como la determinación de un pacto social, entendido como la distribución de cargas y beneficios de vivir en sociedad, ¿no? De la cooperación de esta asociación colectiva que tenemos como sociedad, en el marco de ese discurso, ¿no? Eso es un poco lo que más me preocupa y lo que más me genera fascinación, más que nada de la filosofía política de que la economía, sin decir que de la economía también es, vos en una clase hablas de inflación y es mucho más fácil hablar si pones un ejemplo de Argentina, Claro. Porque ahí ya aparece Somos las cuestiones, conejillo. claro, entonces es como la dolarización, o sea, genera, ya hay una inquietud, que es mucho más fácil captar la atención de un estudiante poniendo el ejemplo de Argentina, pero de alguna manera eso no necesariamente se expresa de algo Y positivo. acá Germán, bueno, de paso lo apunto, acá el libro que nos dio Germán, bueno, nosotros leímos también falacias, así, de ahí un intercambio sano, y acá, muy brevemente, ya sé que estamos con el tiempo medio justos, pero básicamente también explorás un poco estas cuestiones que estás comentando. Sí, son básicamente, para simplificarlo, son como conversaciones imaginarias con difuntos notables. Arranca y recorre todo el arco ideológico de Milei. Arranca con una conversación con Murray Rothbard,
y termina con una conversación con Marx. Y en el medio pasan Hayek, Keynes, naturalmente Friedman, pasa Rawls, pasa Nozick, pasa Ayn Rand, pasa Isaiah Berlin, o sea, distintos pensadores que entiendo hacen a su cosmovisión y a su ideario y la forma también controvertida, en el sentido que vos te movés de su paraíso anarcocapitalista hacia su infierno colectivista. Esa es un poco la lógica del libro. Son como conversaciones contemporáneas con esos pensadores que él recurre habitualmente, ya sea para insultarlos o ya sea para adorarlos. Es un poco la lógica del libro. Bueno, muy interesante, lo voy a leer. Bueno, ¿y vos alguna...? Yo, difícil agregar algo a la reflexión de Germán respecto a Argentina, ¿no? Porque tocó todos los temas y me siento muy, muy identificado con lo que dice. Yo creo que, primero, verlo con preocupación. Creo que la escalada de violencia política es preocupante. También la enorme mayoría de la población que está pasándola mal, digamos. Habrá alguna que está en contra del gobierno y hay otra que le sigue dando un voto de confianza, más allá de lo que piense cada uno. Hay muchísima gente pasándola mal y eso tiene, como sabemos, nuestras sociedades consecuencias no solo de corto plazo, sino también de mediano y largo. Las crisis se pagan caros y se pagan por varias décadas. Y a diferencia de otras crisis, me cuesta más ver como pudo haber sido 2001, me cuesta más ver la salida rápida en B, ¿no? Porque ya llevamos más de una década de estancamiento o caída del producto per cápita y bueno, hay todo un tejido social que se entra a dañar y que después es más difícil que se vuelva a subir al barco. En el medio, un presidente que descree en todo lo que pueda llegar a ser políticas para que la gente se suba al barco y bueno, y una situación que es de un vértigo increíble, ¿no? Las noticias de ayer suenan viejísimas, ¿no? Entonces, abstraerse y pensar un poco en trayectorias más de mediano y largo plazo es imposible con el vértigo que nosotros desde acá seguimos, muchas veces por el impacto, decía Germán, que tiene en nuestra economía, pero muchísimas más veces por nuestros amigos argentinos que viven allá, por el cariño a un país hermano y por estar tan cerca culturalmente, ¿no? Pero bueno, nada, siempre expectantes y deseando lo mejor para el pueblo argentino, más allá de las diferencias que uno pueda tener notorias. Y la réplica hacia Uruguay, el ver siempre a menor escala, pero ver cómo la frontera de lo posible en términos de debate público se empieza a correr de a poquito, muy lejos de lo que vemos, pero sí que entra a permear, como decía Germán, una suerte de, bueno, vale todo en la hora del discurso público y la discusión pública, que es francamente negativo para democracias que hay que cuidarla y que sabemos de la importancia en nuestros países de cuidar esos pactos sociales y políticos como la democracia, ¿no? Pero si yo lo miro con la curiosidad del que no entiende. Entonces, por eso No, igual por es lo que hablé con ustedes entienden bastante. No se pero piense claro, que es no, complejo, pero ¿no? Porque cada uno lo piensa acá y vos el surgimiento de un Milei no lo ves complicado. No digo que eso no lleve una visión autocomplaciente, porque puede pasar, dado justamente el deterioro del debate público, pero también nos cuesta, ¿no? Entender. yo pienso que la forma de verlo, quizás, no sé, acá en el sistema político que tiene Uruguay, sería pensar dos grandes fracasos de dos gobiernos, de las dos principales partidos, fracasos ya conozco fenomenales. todo, prefiero la tercera opción, porque no hay otra explicación más que eso, y cuando uno ve los índices de pobreza, los dos hicieron una caída, el salario. No, pues te digo, contextualmente. Ahora Milei hace ese recorrido que hicieron los dos en 8 años, lo hace en 6 meses. Entonces eso es lo tremendo. Pero bueno, y después me trajiste el libro. Sí, bueno, Germán es coautor también. Coautor también. Tenemos un centro de estudios, etcétera. Pueden visitar en la web para quienes les interesen. Un grupo de economistas más o menos cogeneracionales que decidimos que era relevante hacer una síntesis de lo que fue la política económica durante las 3 administraciones frente amplistas que fueron del 2005 al 2019, digamos, y ahí hay una suerte sus diferencias. Hay diferencias entre cada... Hay diferencias, algunas las planteaba Germán en términos de tasas de crecimiento, de agendas de reforma y demás, pero básicamente lo que tenemos son 4 dimensiones. Hablamos de la política macro, de la inserción internacional de la estructura productiva, de la matriz de protección social y del empleo como grandes articuladores de la política. Y además el libro comienza y cierra con 2 entrevistas a 2 figuras clave de esos gobiernos, que son
José Pepe Mujica y Danilo Astori, nuestro ministro de Economía, la figura más relevante de la política económica de los gobiernos frente amplistas, lamentablemente fallecido en noviembre del año 2023, del año pasado. Pudimos hacer esas entrevistas en su momento, que son entrevistas inéditas y que también son un poco las palabras de los actores que estuvieron en la primera plana en esos periodos, que fueron tan ricos para la política y para la política económica en Uruguay. Bueno, muchísimas gracias. Dejamos que te vaya tarde, está loco. No, muchísimas gracias. Estuvimos acá en la entrevista empapándonos un poco de lo que es la economía uruguaya. Muy interesante, por cierto, la charla. Les pedimos, por favor, de ya que den me gusta, que compartan, que se suscriban al canal. Siempre serán bienvenidos y vamos a tener mucho más de este tipo de entrevistas, así como información de todo lo que va pasando en Argentina. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.